distancia de euclidiana, hablamos de la distancia euclidiana y de la distancia Manhattan. ¿Sí me recuerdan eso? Sí, profe, nos quedamos en esa parte de las distancias. Lo de la distancia, ¿verdad? Ok. Déjame entonces. Ya había puesto. Ahí está ya la grabación. Muy bien. Vamos entonces a ver el. Ya estoy compartiendo. Perfecto. Ok. Bien. Bien, decíamos entonces que otros operadores que podríamos, o herramientas que podríamos utilizar en sistemas de información geográfica, es lo que corresponde a, déjenme checar, está abierto todo, perfecto. Lo que corresponde a operadores de distancia. En este caso, son herramientas que nos permiten trabajar, hacer análisis de información geográfica considerando algún aspecto que tiene que ver con distancias entre uno y otro objeto o entre un objeto y varios objetos que estén próximos a este. Eh, y, y hay tres, podríamos decir que hay tres variantes. Una que es hacer un mapa de distancias, es decir, un mapa donde podamos conocer valores, el valor o la distancia que hay de cualquier punto, cualquier lugar dentro de un espacio geográfico a un punto de interés o a varios puntos de interés. Esa es una manera. Otra manera es utilizar este procedimiento, esas herramientas para generar lo que se llaman zonas de proximidad o zonas de amortiguamiento. También se les llama zonas buffer. De hecho, el procedimiento se llama buffer. Entonces, esto es para generar también puntos, zonas de proximidad con respecto a un punto, a una línea o a un polígono. Y las distancia costo, también es otro tipo de análisis que se realiza, sobre todo cuando se desea definir o delinear una ruta óptima, es decir, una ruta que marque un punto de inicio y uno o varios puntos de destino, donde se hace una ponderación del esfuerzo, del costo, del tiempo que se realice, que se necesita para poder realizar ese recorrido. Entonces, esas son tres formas de utilizar el concepto de distancia. Para hacer el mapa de distancia, hay un procedimiento dentro de ArcGIS que se llama distancia euclidiana. Entonces, en este tipo de procedimiento, una vez que uno despliega ese formato, se puede entonces ingresar un archivo que puede ser un archivo raster o un archivo vector en la primera ventanita que se observa aquí, en la parte superior. Después hay una ventana, una segunda ventana o espacio en blanco, en donde se asigna la ruta donde se va a grabar, se desea que se grabe el archivo que se va a generar, y entonces se pone un nombre. Recuerden que los nombres deben de ser nombres cortos, deben ser, de preferencia, no pasar de 8 caracteres. Luego también hay otras opciones, otras ventanas más. Estas tres son opcionales, o sea, no es necesario que se llenen, solo en caso que sea necesario. Una tiene que ver con la distancia máxima que se podría estar operando o que se podría estar definiendo, es decir, si nosotros necesitamos
conocer la distancia de un punto a otro punto o a varios puntos, podríamos poner una limitante que no exceda 3 kilómetros, por ejemplo. Entonces nos podría indicar cuáles son los puntos que están dentro del margen de 0 a 3 kilómetros. Los que estén más allá, pues ya no se seleccionan. La otra ventana dice Output Cell Size, o sea, tamaño del píxel. Se refiere al tamaño del píxel. Entonces, esto es sobre todo cuando estamos generando un archivo raster, un mapa de distancia en archivo raster, que de hecho este es el producto que se genera, se produce un archivo raster en este tipo de mapas. Entonces uno puede definir el tamaño del píxel, ¿sí? 30 metros, 20 metros, 15 metros, entonces uno lo puede asignar. Si estamos ingresando, de hecho, un archivo raster y el tamaño del píxel es 30 metros y queremos que se conserve esos 30 metros, pues no le ponemos nada. Por eso es que dice opcional. No se le pone nada ahí. Y la tercera opción dice Raster Direction Output. Esta es una opción en donde se calcula, además de la distancia, la dirección. La dirección o el rumbo que pudiera haber entre un punto y otro punto, ¿sí? Además de su distancia, su dirección. Bien, entonces, este procedimiento se llama distancia euclidiana, ¿sí? Esa podría ser una opción. Es decir, podemos generar un mapa de distancias con este procedimiento. El otro tema que decíamos son los mapas de proximidad. Es decir, mediante un procedimiento que se llama buffer se puede generar esas zonas de proximidad. Esto también, bueno, aquí se ve dónde podemos nosotros encontrar este procedimiento que se llama buffer. En esta parte de aquí, en el editor, podemos entrar en el editor, o bien puede ser también en la caja de herramientas. Ahí también existe la ruta para poder encontrar este procedimiento que se llama buffer. Y como ven aquí, lo que sucede es que en este caso, déjenme ver si tenemos aquí, no. En este caso tenemos un polígono. Y ese polígono pretendemos generar una zona de proximidad en torno a ese polígono. Entonces, una vez que le da uno un clic aquí a buffer, aparece una ventana y aquí nos marca, por ejemplo, a qué distancia queremos que se genere la zona de proximidad a partir de cualquier punto de la periferia de ese polígono. Y en este caso, yo aquí le puse 500. Entonces se va a generar una zona de proximidad de 500 metros con respecto a cualquier punto del perímetro del polígono de interés. Y entonces la zona de proximidad, pues es todo este anillo que se forma alrededor del polígono que tenemos originalmente. Si fuese un punto, sería lo mismo. Si fuese una línea, también sería lo mismo. Sería la misma situación. Se genera una zona de proximidad. ¿Ok? Entonces, este procedimiento pues también es relativamente sencillo. En este caso, esta opción nos genera una capa de información en formato vectorial, en formato vector. En el mapa de distancia es en formato raster. Aquí es en formato vector. Ok. Ahora, el otro procedimiento que les comentaba es el de ruta óptima. Este procedimiento contempla varios pasos. Se utilizan varios procedimientos en sí, no es un solo procedimiento. No es una sola herramienta, pues, la que se aplica, sino se aplican varias herramientas. En este caso, la primera situación que se plantea es generar un archivo que se le llama archivo de ponderación.
En esta parte, lo que se pretende es que, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos hacer un camino que tome en consideración los diferentes tipos de cubierta terrestre, por ejemplo, el uso de suelo o vegetación que pueda haber en un espacio, y además la pendiente del terreno. O sea, serían dos variantes o dos características que se habrían de tomar en cuenta para trazar la ruta óptima o el camino, por donde tendría que pasar el camino. Entonces, se asigna una ponderación para cada variable, para cada variante. Se asigna, por ejemplo, vamos a suponer que le quiero dar más peso al uso de suelo y vegetación, al tipo de cubierta terrestre. Le podría dar un 60% a la cubierta terrestre y un 40% a la pendiente, o viceversa, ¿sí? Entonces, es decir, uno establece ciertos criterios de ponderación, darle más peso a una variante que a otra. También podría ser que las dos tengan el mismo peso, 50 y 50%. Eso se hace aquí en este proceso. Pero además, otro aspecto que también se hace en esta parte es que para cada variante se hace también una ponderación. Se lleva a cabo una ponderación en función de las clases que se estén contemplando. Por ejemplo, en el caso de cubierta terrestre, podemos tener que haya, por ejemplo, lugares donde nos marque zonas donde hay cuerpos de agua, zonas donde hay zonas urbanas o zonas pobladas, o con diferentes niveles de población, a lo mejor por una población rural o una ciudad, ¿sí? También terrenos donde haya pastizales, por ejemplo, o donde haya agricultura de riego, donde haya agricultura temporal, o donde haya bosques, diferentes tipos de bosques, o diferentes tipos de matorrales. Entonces, obviamente cada tipo de cubierta tendría cierta, vamos a llamarlo así, valor de compra, por ejemplo, ¿no? Si queremos trazar una carretera, pues se indemniza a la gente en función del valor que tenga cada tipo de terreno. No es el mismo valor que tiene del terreno que tiene un pastizal a un terreno que es una ciudad, o un terreno que tiene un bosque productivo, un bosque que tiene madera. Entonces, en función del costo que pudiera tener cada clase, se asigna también una ponderación que va también de 1 a 9. Se aplican valores de 1 a 9. Obviamente, el 1 se aplica a aquella categoría que sea, en este caso, más barata, ¿sí? En este caso, más barata, o más fácil de adquirir, ¿sí? El número 1. Y el número 9, aquellas cubiertas terrestres que sean más difíciles de adquirir para la obra que se pretende realizar. Entonces, se lleva a cabo esta ponderación a dos niveles: a nivel de clase, vamos a llamarlo así, de variantes o de variables a considerar en el problema. En este caso es cubiertas terrestres y pendiente. Se hace una ponderación a ese nivel, pero también se hace una ponderación a nivel de cada tipo de variante o de aspecto a clasificar. Entonces, esa sería la situación. Entonces, para llegar aquí, pues otra vez entramos aquí a ArtToolbox, en Spatial Analysis Tools, nos vamos a Overlay, y aquí en Overlay hay una opción que se llama Weighted Overlay, o sea, sobreposición ponderada, algo así quiere decir, ¿sí? Hay una sobreposición ponderada de dos capas de información. Entonces, esa sería la situación. Ese es el primer paso que se hace. El segundo paso que se hace va a ser generar dos archivos shapefiles. Un archivo
que contenga un punto de inicio y otro archivo que contenga otro shapefile que contenga un punto final o varios puntos finales, ¿sí? Entonces, el archivo de inicio siempre va a ser nada más uno, un punto. Y el archivo final o archivo destino va a contener uno o varios puntos, que son los destinos o el final de la ruta que se pretende generar, que pretende elaborar. Entonces, esa sería la otra parte, como el siguiente paso que habría que hacer en este procedimiento. Generar archivos con punto de inicio y con punto final. Luego, la tercera etapa de este procedimiento es generar un mapa de costo, un mapa de costo-distancia. Entonces, esto se genera a partir también de una herramienta que está en Spatial Analysis Tools, en el módulo de distancia, o distance, como dice aquí, distance. Y de ahí nos pasamos a este otro que dice costo-distancia. Sería este que está marcando mi ratoncito. Es costo-distancia. Ese sería el procedimiento. Si le damos un clic allá a costo-distancia, aparece esta ventana. Y entonces aquí las opciones que nos pide es que le ingresemos ya sea en raster o en vector, el archivo donde está marcándose el punto de inicio, ¿sí? Entonces, el punto de inicio se indica, ¿no? Que este es en esta parte. Después, nos pide otro archivo, que es precisamente el que se generó en la parte de ponderación, en el primer paso. Entonces, a ese archivo se le llamamos ponderación. Y luego nos dice que le pongamos el nombre al archivo de salida, ¿sí? Aquí se busca la ruta y se pone un nombre de archivo de salida. Las otras opciones son opcionales. Son opcionales. Incluso habla de una máxima distancia y habla también de otro procedimiento que se llama backlink o backline. Aquí dice output backline raster. Esta es otra opción. Si le damos aquí si le ponemos aquí un nombre, se va a generar un segundo archivo, además del archivo de costo de distancia, un segundo archivo que es necesario, que es el backline. En este segundo archivo, lo que se pretende o lo que hace el programa es que genera valores de cada píxel y los píxeles que lo rodean para ver cuál sería la opción más económica, por decirlo así. Estamos hablando ahorita de economía. La más barata, probablemente, ¿no? O si habláramos de pendiente, por ejemplo, donde hubiese condiciones de pendientes más favorables, ¿sí? Y entonces ese es el segundo. Ese es un archivo que también se requiere generar, que es este. Si no le ponemos aquí un nombre, tenemos que irnos a abrir esa herramienta, que es la de Cost Backlink. El Cost Backlink está aquí, está arribita del costo de distancia. El costo de backlink está aquí arriba. Entonces, forzosamente lo tenemos que generar. Ahí también nos pide el archivo de inicio, el archivo de ponderación, igual que en el costo de distancia. Nos pide que le pongamos el nombre del archivo y le damos OK y ya, se genera. Entonces, hasta ahorita ya hemos generado pues, varios archivos, ¿no? Finalmente, nos pide que generemos ya el costo ruta. ¿Sí? Algo así quiere decir esto, costo ruta, o la ruta óptima. Entonces, esta la podemos también buscar aquí en distancia. El cost path es con ese que se calcula ya o se genera la
la ruta óptima. Entonces, en esta opción, aquí, a diferencia que en los procedimientos anteriores, lo que nos pide también es un archivo, en este caso un archivo vector, donde se marca el final o los puntos destino, ¿sí? Luego hay un opcional, el campo donde se encontraría marcado el punto destino, pero esto es opcional, normalmente no se utiliza. Y luego tenemos otra ventana, el que habría que agregar aquí el archivo de costo-distancia que generamos en el paso, dos pasos atrás. Y luego el archivo de backlink, el que generamos un paso atrás. ¿Sí? Aquí están los dos que generamos hace un momento. Y le damos el costo de salida. ¿Sí? Aquí está el costo de salida. Perdón, el nombre del archivo de salida, que es el costo PAT, o ruta óptima. Y ya, le damos OK, es todo. Y entonces ya se genera la ruta óptima. Vean ustedes, este es el punto de inicio y esta línea azul nos está marcando por dónde debiera de ir el camino, considerando la ponderación, como ya les comentábamos, que puede ser los tipos de cubiertas terrestres con diferentes valoraciones o acceso a estas y también las pendientes del terreno. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, esta área es un área cercana aquí a Chapingo. Este manchón negro que está aquí es un cuerpo de agua, es el lago de Nabor Carrillo. En este caso, si se dan cuenta, ¿por qué no pasó? Bueno, en principio, ¿por qué no se trazó nada más una línea de este punto de inicio al punto final en forma recta? ¿Por qué vemos que evade cierto tipo de cubiertas y le da la vuelta a otros y hace este tipo de curvas? ¿Por qué creen que hace ese efecto, este procedimiento? Esta es una pregunta. Pues en donde se ve un poquito más larga, más recta la línea es porque seguramente está esquivando cuerpos de agua y algunas casas. A lo mejor está sobrepuesta alguna vía de comunicación ya preexistente. Y yo creo que ya a la hora de llegar a las faldas del Tlaloc es cuando tiene que buscar pues la parte donde la pendiente le permita pasar mejor el transporte. Eso me imagino, porque es un terreno muy escarpado. Es corriente. La primera etapa, aquí es terreno plano, ¿no? Hasta el pie de monte empieza por aquí. Entonces, y después ya es las zonas más encumbradas del Cerro Tlaloc. Si analizamos estas partes que están de oscuro, las partes oscuras, es porque cuando hicimos la ponderación, quizás en los cuerpos de agua y en las zonas urbanas, probablemente, pusimos que por allí definitivamente no pueda pasar la ruta o la carretera. En este caso, no se le pone un valor de 1 a 9, sino se le pone un valor de no data. Ahí no hay valor. Entonces, en ese caso es como un obstáculo total. Si le pusimos que que no se puede pasar la carretera por un cuerpo de agua, definitivamente por eso la está bordeando en esta parte de aquí. ¿Sí? Y aparentemente todos estos terrenos tienen el mismo valor y tienen la misma pendiente. Por eso es esta línea recta que se da aquí. Y efectivamente tiene razón el compañero cuando dice que, bueno, empieza a buscar opciones mejores conforme hay mayor pendiente y conforme quizás los terrenos pudieran tener algún valor diferente. No es lo mismo, por ejemplo, un bosque productivo que esté en esta parte que un pastizal de alta montaña que esté acá arriba en el Tlaloc, ¿no? No tiene el mismo valor. Entonces, por eso es que busca esas opciones. Entonces, eso se le llama ruta óptima, ¿sí? Y se emplea bastante.
también lo empleamos nosotros bastante, incluso en otras actividades, por ejemplo, cuestiones comerciales. Las compañías para buscar rutas de cómo llegar de un centro de distribución a donde tienen que llevar mercancías, ¿no? Entonces, eso también se utiliza bastante. Bien, ese procedimiento se llama ruta óptima, ¿sí? Y es obviamente más largo, lleva más pasos que los dos anteriores, que el mapa de distancia o el mapa de zona de proximidad, o la capa de zonas de proximidad. Bien, entonces hasta aquí con lo de las distancias. Todos estos casos que estamos viendo los vamos a hacer en prácticas, ¿sí? Ya que no se preocupen si captaron bien la información, de qué información lleva en cada formulario de los que aparecen aquí, ¿no? Entonces, esto se va a hacer práctica. Y al final ustedes van a hacer precisamente su propia ruta o rutas. Si hubiese más de un destino, de un final, si hubiese otro punto por acá abajo, entonces igual tendría que pasar una línea buscando cuál es la mejor trayectoria del punto inicial a un segundo punto destino. ¿Sí? Eso es lo que puede pasar. Bien, hay otro tipo de operadores o de herramientas que se llaman operadores de contexto para hacer también análisis de información geográfica. En este caso, también se le llaman operadores de vecindad o localidades, porque son procedimientos en donde se analiza los valores de los píxeles, de cada píxel y de los píxeles vecinos, los que están cercanos. De hecho, cada píxel tiene un valor normalmente, y el resto de los píxeles también tienen un valor, pero la diferencia entre esos valores es lo que cuenta. Entonces, aquí se utiliza mucho ese tipo de operadores, por ejemplo, cuando queremos trabajar sobre análisis de superficies. Queremos determinar o generar un mapa de pendientes del terreno, por ejemplo, o un mapa de exposición del terreno también, ¿sí? Entonces, este tipo de operadores los podemos encontrar en los procedimientos precisamente que se denominan surface o superficie. Entonces, hay un módulo en la barra de herramientas que nos permite generar este tipo de procedimientos y para calcular pendientes, para calcular también aquí estaré, para calcular también, como ya les comentaba, la exposición del terreno. Y generalmente estos procedimientos se realizan a partir de algo que se llama modelo digital de elevación. El modelo digital de elevación es una capa raster, es un archivo raster, un archivo con valores de altura sobre el nivel del mar. Si nosotros desplegamos un modelo digital de elevación, más o menos lo veríamos como lo estamos viendo ahorita en pantalla. Ese es un modelo digital de elevación. Este modelo digital de elevación, de hecho, lo podemos bajar directamente de INEGI. Lo van ustedes a hacer en algún momento para trabajar con este tipo de información de altura sobre el nivel del mar. Y con este modelo, pues, nos podemos hacer incluso mapas de relieve, ¿no? Podemos observar el relieve. Pero en este caso, vamos a ver, por ejemplo, cómo generaríamos un mapa de pendientes. Primero, esta herramienta la vamos a encontrar otra vez en el ArcToolbox, en el área que dice herramientas de análisis espacial, en esta parte. De ahí nos vamos a la opción de Surface o superficie. Y todas estas herramientas o martillitos que ven ustedes aquí para abajo es para trabajar con un modelo digital de elevación.
y tiene que ver con cuestiones del terreno, de la superficie del terreno. Entonces, la que está hasta acá abajo, casi es la última, antepenúltima, esta que está aquí, que se llama slope, slope es pendiente. Entonces, si le damos un clic ahí en slope, aparece esta ventana, y ahí lo que tenemos que ingresar en la primer parte del cuestionario que se genera es el nombre del modelo digital de elevación que vamos a emplear, ¿sí? Entonces lo llamamos aquí, a ese modelo, y ahí está definido, ¿no? Luego nos dice el mapa de archivo de salida, es un archivo raster, va a ser en este caso va a ser un mapa de pendientes, que es un archivo raster. Le da uno el nombre al mapa de pendientes. Aquí tenemos dos opciones en la pendientes. Podemos hacer un cálculo para que nos dé unidades en grados o bien porcentajes, por cientos de pendiente. Entonces, si le damos un clic aquí donde está la palomita esta negra y queremos seleccionar porcentaje, pues entonces van a aparecer las dos opciones, o grados o porcentajes. Y entonces, pues ya uno le da un clic aquí, ¿no? Y selecciona grados o bien porcentaje. El último renglón que está aquí en blanco es opcional, es un factor de Z. En este caso, no conviene ponerle que se exagere la pendiente, sino que esté 1 a 1, sea una relación 1 a 1. Entonces, por eso, el valor que se pone normalmente aquí o que se deja por default es el 1. En este caso no, el factor Z no lo aumentamos, lo dejamos tal cual. Entonces ya le da un clic y aparece, en este caso, el mapa de pendientes, que es una imagen así como la que ven ustedes en este momento. ¿Sí? En este mapa, por default, el programa nos da 9 clases de pendiente. ¿Sí? Nos da 9 clases de pendiente. De acuerdo, pues aquí es en función genera las 9 clases en función de la distribución de valores dependientes que pueda encontrar en todo el espacio. Pero uno generalmente lo que hace es un mapa de pendientes en función a una clasificación o a ciertos valores o rangos de pendientes que a nosotros nos interesaría manejar. Por ejemplo, yo podría constituir solamente 2 clases de pendientes. Si la limitante para realizar algún trabajo o hacer alguna obra es, por ejemplo, un valor de pendiente, vamos a suponer que sean 20%, es el valor. Podemos trabajar en pendientes menores a un 20%, ¿sí? Quiere decir que las pendientes mayores de un 20% tendrían una condición donde no se podría hacer determinada actividad, o viceversa, ¿sí? El chiste es que aquí se diferencian estamos diferenciando 2 clases nada más. Entonces, podríamos nosotros hacer el mapa de pendientes y hacer una reclasificación para que con todos los valores de pendientes que hay aquí, solamente tengamos 2 clases. Aquellos píxeles que tienen un valor menor o igual que 20 y aquellos píxeles que tienen un valor mayor de 20. Y entonces aquí nada más aparecerían 2 colores, ¿sí? No sé si me expliqué cómo sería la utilización más práctica de los valores dependientes. Porque aquí cada píxel tiene un valor dependiente. Cada píxel tiene un valor dependiente. Por ejemplo, si es en grados, pues podría ser que un píxel tenga un valor de 0. ¿Sí? ¿Cuándo tiene un valor de 0 un píxel? Obviamente cuando el terreno es totalmente plano, ¿no? Pudiera tener un valor de 5 grados. Quiere decir que ese píxel está representando una superficie del terreno que tiene una pendiente de 5 grados. ¿Ok? Entonces, por eso es que este mapa de pendientes, así tal cual, pues no nos serviría de mucho
más que para hacer cuestiones como las que ya les comento, ¿no? Hacer una clasificación propia de acuerdo al problema que queramos resolver. ¿Sí? Hacer clases dependientes, las que a uno le interese que aparezcan de este mapa. No sé si hayan comprendido esta forma de utilizar el mapa de pendientes. ¿O quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Entonces, digamos que clasifica las pendientes de acuerdo a si son inferiores o superiores a un valor. Así como el de usted que dijo que de 20 o menor de 20. Ok. Sí, es decir, ¿cuándo podríamos utilizar nosotros o un mapa de pendientes que tenga una determinada clasificación? O una clase. Porque aquí por default son 9 clases, es lo que se visualiza, es en automático. Pero normalmente este mapa que está aquí en 9 clases, uno lo puede reducir o ampliar el número de clases. Pero ya son clases, son rangos que uno está tomando en cuenta en función a un criterio de trabajo que se quiere hacer, ¿no? Algo que se quiere hacer y que entonces la pendiente del terreno nos va a indicar que hagamos diferentes cosas en diferentes rangos de pendientes. ¿Sí? Por eso que se hace una clasificación ad hoc o exprofeso dependiendo del problema que queremos resolver. Sí, entonces esto va acompañado, además de este mapa, pues va acompañado de una clasificación. ¿Ok? De una reclasificación. Eso también se hace con el Toolbox, con una herramienta de reclasificar. Bien, entonces esa sería la situación con el mapa de pendientes. Ahora, hay otro procedimiento que se llama Aspect. Es el primero que está después de la cajita roja de Surface. Luego sigue ya un martillito, esta es la herramienta, que se dice Aspect. Esta opción de Aspect es exposición, es la exposición del terreno. En este caso, bueno, cuando quisiéramos hacer un mapa, o para qué nos serviría hacer un mapa de exposición del terreno. Probablemente, bueno, si queremos hacer una restauración o una reforestación en una zona y la especie que queremos plantar allí tiene algún requerimiento de exposición del terreno, es decir, que crezca más en exposiciones nortes, por ejemplo, o noreste, entonces en ese momento necesitamos definir esas zonas en particular, aquellas que tengan una exposición hacia el norte o hacia el noreste, ¿sí? O bien puede ser al revés. Normalmente especies tropicales que provienen del Ecuador son exposiciones sur, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, se hace un mapa de exposición. Y lo que tenemos que hacer es dar clic aquí donde dice Aspect. Aparece una ventana con pocas preguntas. La primera es, otra vez, el modelo digital de elevación. Ahí tenemos que agregar el modelo digital de elevación. Y la segunda ventana es el nombre del mapa que se genera, ¿no? Y la capa que se genera es una capa raster, como ustedes observan ahí. Es una capa raster. De hecho, es esta capa, esta segunda capa que dice exposición. ¿Sí? Aquí está la leyenda de esta segunda capa que dice exposición. Y en la leyenda viene la primera clase, que es una clase, dice flat, así como tipo bandera, y dice valor -1. Esta clase considera todos aquellos píxeles que tienen una exposición cenital. ¿Qué superficie tendría una exposición cenital? Obviamente aquella superficie que no tiene pendiente, el terreno no tiene pendiente, no está inclinado hacia algún punto cardinal,
¿sí? Sino está hacia el cenit, hacia el cielo, ¿sí? Entonces ahí es esta primera clase. Es este color gris. De hecho, otra vez en esta zona es la de Chalco, acá está Texcoco y bueno, está Chapingo, Boyeros, esta parte de acá. Y entonces todo esto es plano. Por eso es que tiene esa clase, la clase flat, -1. Luego aparece la clase Nord o norte, de 0 a 22.5, ¿sí? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Cómo clasifica las exposiciones finalmente este procedimiento? Bueno, pues divide las exposiciones en exposición cenital, que es la primera, exposición norte, exposición noreste, exposición este, exposición sureste, exposición sur, suroeste, este, noroeste y otra vez norte y nuevamente norte. Obviamente esto tiene que ver con, entonces, considera el azimut, ¿sí? El azimut, o sea, los de 0 a 360 grados, en este caso, ¿no? Con respecto a los ejes, a un sistema de ejes, de ejes conformados con los puntos cardenales. La orientación norte, la orientación sur, la orientación este, la orientación oeste, y sus variantes, Entre el norte, recuerden que el azimut, ¿cómo se mide el azimut? A partir del eje norte, ¿no? El azimut. Y ahora, en el sentido de las manecillas del reloj, se va avanzando. A partir del centro de coordenadas o del sistema de coordenadas del sistema que estamos generando con los 4 puntos cardenales, del centro, si nos desplazamos hacia la derecha, se va formando una especie, un ángulo. Entonces, la flecha norte o el eje norte es 0. Entonces, el norte va a llegar, la exposición norte, hasta 22.5 grados. ¿Sí? 22.5 grados. Entonces, hasta ahí llega, hasta 22.5 grados. Ahora, después de 22.5 grados, seguiría el noreste. Y el noreste abarca de 22.5 grados a 67. ¿Sí sería? Noreste, sí, ahí está. A 67.5 grados, es el noreste. ¿Sí? Y después de 67.5 grados está el este. Vamos siguiendo las manecillas del reloj. De 67.5 a 112.5 es el este. Ahora, ya se dan cuenta entonces, en el caso de tanto del este como del noreste, ¿cuál sería el valor, el rango que está abarcando ahí de azimut? ¿Cuántos serían? No les digo que el norte, sino el noreste y el este. Hagan la diferencia entre 112.5 y 67.5 y ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 45. 45 grados. Es decir, se van haciendo como regiones, como cuadrantes, ¿no? de 45 grados. ¿Sí? En realidad, se dividen los 360 grados en regiones de 45 grados. Y entonces, la exposición son 45 grados, cubre 45 grados desde 67.5 hasta 112.5. El noreste igual, desde 22.5 a 67.5, son 45 grados. El norte no, el norte, al menos así como está ahorita, solamente cubrió 22.5 grados, porque la parte complementaria está hasta abajo de la leyenda, que son 337.5 de azimut hasta 360 grados de azimut, ¿sí? Son los otros 22.5 que faltarían, ¿sí? Para completar un ángulo de 45 grados.
Bien, y así entonces tenemos sureste, sur, suroeste, el este y el noroeste, todos con rangos de 45 grados. Y al final el norte, la última región del norte, que son nada más 22.5 grados. Desde 337.5 a 360 son 22.5 grados, que si lo sumamos con el norte que está hasta arriba, el de la leyenda, nos dan los 45 grados. Entonces, esa es la clasificación que hace en automático este algoritmo de exposición del terreno. Igual que en el caso de la pendiente. Obviamente este mapa que se genera, vamos a buscar aquellas pendientes de interés, que sean de interés, ¿no? Como les dije hace un rato, a lo mejor nos interesan las exposiciones norte y la exposición noreste. Entonces tendríamos que formar, en este caso, también dos clases. La clase norte-noreste y la otra clase es todas el resto de las exposiciones. No sé si me explique. ¿Sí? Aquí también, bajo ese razonamiento, tendríamos que formar solamente dos clases. La clase norte y noreste, es una misma clase, y las clases que son diferentes a estas dos exposiciones. ¿Sí? Sería otra clase, una clase diferente. Por cierto, a este tipo de mapas se le llaman mapas booleanos, ¿sí? Porque solamente tiene dos condiciones. Solamente tiene dos condiciones, pues por eso se le llaman dos mapas booleanos. Entonces, igual que en el caso de la pendiente, aquí se hace una reclasificación, y entonces la clase norte, las dos fracciones norte y la clase noreste, generarían una sola clase, por ejemplo, la clase número 1, y el resto de las clases generarían la clase 0, ¿sí? Esa es la imagen booleana. La clase de interés normalmente se le pone el valor 1. La clase de no interés es el valor 0. Esa es una imagen booleana, una capa raster booleana. Esto es muy utilizado también para hacer análisis, ¿sí? Entonces, generar ese tipo de mapas booleanos. ¿Ok? Bien, no sé si entendieron la idea de cómo manejar estos mapas, cómo generar y cómo manejar estos mapas de exposición del terreno. ¿Bien? ¿Tendrían alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿por qué la clase norte es la única que abarca solo 22.5 y no 45? En realidad sí abarca los 45. Lo que pasa es que un segmento lo cubre de valores que van de 0 a 22.5 y el otro segmento, la otra parte, la cubre con valores de píxeles que van de 367.5 a 360. Si tú sumas esos dos, te dan los 45 grados. Ah, ya, sí, profe. Y en todos los demás casos abarca sus 45 grados porque es continuo. Porque los valores son continuos, ¿no? En ángulos, en grados, son continuos. En el caso del norte no, porque es del norte, exactamente del norte hacia la derecha, cubre 22.5. Y del norte a la izquierda, ¿cuáles son los valores que habría del norte a la izquierda? Del eje norte a la izquierda. Los que están hasta abajo, ¿no? 337.5 hasta 360. 360 es igual a 0. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. 360 es igual a 0. Ok. Entonces, así es como se manejaría este mapa de exposición del terreno. Hay otro mapa, hay otro procedimiento que nos permite hacer este conjunto de herramientas, que es un mapa de relieve. También a veces se le llama mapa de sombras o sombreado.
o mapa de relieve, ¿sí? Este procedimiento se realiza con la herramienta que se llama High Shade. Está, déjenme ver dónde está aquí. High Shade es esta que está aquí, casi en medio de la lista que tenemos aquí de opciones. Es esta que se llama High Shade. Ahí está. Con este procedimiento se genera un mapa de relieve. O sea, aquí se puede ver la imagen de la superficie y se puede ver perfectamente el relieve. Es decir, se nota el contraste entre zonas planas con zonas, por ejemplo, montañosas. Y se puede ver precisamente el relieve. En este caso, si le damos un clic ahí en High Shade, otra vez, siempre en todos estos procedimientos, lo que nos pide como inicio, ¿qué es el modelo digital de elevación del terreno? ¿Sí? Siempre aparece aquí. O es el que tenemos que ingresar aquí. El segundo renglón, en este caso, nos dice que el nombre de salida. Y aquí, pues, aquí ya le pusimos map-sombras, o puede ser relieve, cualquier nombre, ¿sí? Aquí. Luego, hay otras dos ventanas más donde hay que seleccionar o decirle un número. En este caso es el azimut, es el primer valor que nos pide aquí, y el otro caso es la altitud. ¿Qué quiere decir esto de azimut y altitud? En el caso del azimut, es como si tuviésemos el modelo digital de elevación y picáramos al centro de ese modelo, como si le pusiéramos una aguja o un palillo ahí al centro del modelo, y pudiéramos girar toda la superficie, la pudiéramos girar de 0 a 360 grados, ¿sí? 0 a 360 grados. Entonces, por eso dice azimut, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener un terreno que esté, normalmente en este caso, pues está dirigido hacia el norte, ¿verdad? Pero a lo mejor queremos que no esté dirigido al norte, que esté dirigido a 45 grados hacia el este. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Entonces, tendríamos que ponerle un azimut de 45, ¿sí? O queremos que esté hacia donde el sol, hacia donde va a venir la iluminación del sol, que esté en el este, que esté totalmente en el este. Entonces, aquí le tendríamos que poner 90 grados en azimut. No sé si me estoy dando a explicar. Simplemente estamos moviendo todo el terreno hacia donde van a venir los rayos de sol y van a iluminarse la superficie de la Tierra. Si lo ponemos a 90 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Aquellas superficies que estén hacia esa exposición se van a iluminar, y las otras superficies van a estar sombreadas, se van a generar sombras, ¿sí? Las que estén hacia el oeste van a estar más sombreadas. Entonces, esa sería la situación de que tendríamos que buscar aquí. ¿En qué dirección queremos que aparezcan las montañas? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Okay? ¿En qué azimut? Y la otra opción es la de altura. Dice altura. Esta también es opcional. Dice opcional porque por default nos da un valor aquí. Si nosotros no queremos esos valores, le ponemos otros. Entonces, en el caso de altura, ¿a qué se refiere la altura? La altura, en este caso, se refiere la altura a la que estaría el sol, vamos a llamarlo así. Si tenemos una altura de 0, quiere decir que el sol está en el horizonte. Si tenemos un valor de 90, quiere decir que el sol está en el cenit, está arriba de nuestra cabeza. Si tenemos 45 grados de elevación del sol, quiere decir que el sol está en un ángulo desde el horizonte a 45 grados hacia arriba. ¿Sí me entienden? Esa explicación que es la altura del sol, que va desde 0 en el horizonte hasta 90 grados en nuestra cabeza.
¿Qué pasaría si le pongo 90? Es decir, que el sol esté en la cabeza. ¿Generaría más sombras o menos sombras? Menos. Menos sombra. ¿Qué pasaría si está a 45 grados? Obviamente generaría más sombras, ¿sí? ¿Qué pasaría si está a 5 grados? Pues todavía más sombras, ¿verdad? Entonces, aquí como que le ponemos un valor más o menos intermedio, ¿no? 45 grados. Si queremos menos sombras, pues le ponemos 30. Si queremos más sombras, perdón, si queremos más sombra, le ponemos 30. Si queremos menos sombra, le podríamos poner 60 o 70, ¿sí? Pero aquí la idea es que más bien se pueda observar el relieve, que se forme el relieve, ¿sí? Entonces, la idea es que sí exista una buena proporción de sombras. Bien, ahora, el último renglón que está acá dice factor Z. En este caso, aquí está el valor 1 por default, pero aquí sí conviene ponerle un valor 2, 3 o 4 quizás. Aquí sí conviene exagerar el relieve. Si tenemos un terreno más o menos con algunas algunos montículos, algunas montañitas, pues el relieve casi no se va a ver, ¿sí? En cambio, si aumento el factor Z en este caso a un 4 o a un 5, esos pequeños cerros, aunque no tengan mucha altitud, se van a ver exagerados, ¿sí? O sea, con el factor aquí podemos exagerar el relieve. Y en este caso sí conviene exagerar el relieve, porque es una capa raster que se genera, que a veces podemos poner de fondo en un mapa, ¿sí? Y obviamente sería interesante que el fondo del mapa nos permita ver el relieve, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en este caso, pues podemos... Ahora, el mapa que ven ustedes aquí, con el factor 1, lo ven ahí, pues casi no se distinguen las montañas, ¿no? Casi no se distinguen las montañas. Ay, no puse el otro. Bueno, si le pusiéramos un valor 5, por ejemplo, obviamente el Tlaloc ya se vería mucho más elevado, ¿sí? O los cerros que están acá por Chimalhuacán se verían más elevados, ¿sí? Pero vean aquí que este relieve se ve un tanto plano. ¿Por qué? Porque pues, le pusimos nada más el factor 1. Si le hubiéramos puesto un factor 5, se ven más elevados los cerros, se ven las cañadas, las barrancas, se pueden formar mejor. Ok, ¿sí están comprendiendo del uso que se le puede dar también a este tipo de mapas y cómo poderlo conformar? ¿Ok? ¿No hay dudas? Este sería el mapa de relieve. Es también una capa raster, la que se genera. Bien. Luego, hay otro procedimiento que se utiliza, por ejemplo, para hacer quizás en proyectos, por ejemplo, de paisajísticos. Podría ser, o también podría ser para ubicar, por ejemplo, torres de vigilancia de incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Que queremos que desde un punto determinado ver qué laderas o qué espacios de terreno, qué localidades de terreno podríamos ver a partir de un punto determinado, ¿sí? Eso se le llama vista de paisaje o viewshed, ¿sí? Entonces el procedimiento es viewshed. Entonces, esta opción también parte igual del modelo digital de elevación,
Aquí en este caso nos pide como en la segunda ventana, el punto de observación, punto desde donde queremos que a partir de ese punto nos pueda definir cuáles son las superficies que se podrían observar a partir de ese punto. ¿Sí? Para que uno pueda, estando en un punto bajo, por ejemplo, para que uno pueda ver, decidir o observar hacia el horizonte, hacia las montañas, qué espacios podemos ver, entonces necesitamos, obviamente ahí se conjugan dos cosas. Una es el ángulo, ¿verdad?, de visualización. Y el otro es la exposición que pudiera tener el terreno. Obviamente, si hay un cerrito, nosotros no podemos ver lo que está atrás del cerro, sino lo que está enfrente a nosotros de ese cerro. ¿Sí me explico? Y ese es el área que quedaría a visualizar, la que estaría frente a nosotros, no la que está atrás del cerro. ¿Sí? Bien, entonces, por eso es que, bueno, es importante lo del punto, ¿no? ¿Dónde vamos a poner el punto de observación? Puede ser una parte baja, en una parte intermedia o en una parte alta, dependiendo, ¿no? Luego dice el output raster, que cuando vemos esta ventana de output raster, quiere decir el nombre que le vamos a dar a la capa de salida. Y aquí lo demás es opcional, ¿no? Le podemos no dar nada y nos genera ya en automático nuestra capa de vista del paisaje. En este caso, si se dan cuenta, es un mapa, como ya les comenté, es un mapa booleano. Es esta parte de aquí, en la tabla de contenidos, aquí se ve vista de paisaje, y nada más tiene no visible y visible, ¿sí? No visible y visible. Lo que está en rojito es visible, es lo que se ve, lo que está en rojo. Entonces, el punto de observación es este punto que dice aquí, punto Chapingo. O sea, que desde aquí más o menos de Chapingo podemos observar alrededor toda esta zona y podemos observar también todas estas partes hacia la montaña, ¿sí? Las partes que están de verde no las vamos a poder observar. ¿Ok? Bien. Entonces, esa sería otra aplicación con el modelo digital de elevación. Generar vistas de paisaje, vistas que se puedan observar desde un punto determinado. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ya pueden irse imaginando aplicaciones de todo esto. Vamos bien, profe. ¿Van bien? Ok. No, pues vamos bien que ya hasta terminamos. Ya terminamos esta parte. Bueno, todavía no terminamos todos los procedimientos de análisis, pero sí ya de operadores de contexto, ya lo terminamos. Bien. Hay otro tema que podemos ya de una vez iniciar, que también es muy importante, este tema. Es muy importante. Es el tema de interpolación espacial. Vamos a poner aquí presentación de diapositiva, aquí está, para hacerlo más grande. ¿Se alcanzan a ver la diapositiva? Sí, profe. ¿La pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces dice aquí, la interpolación espacial es un procedimiento matemático utilizado para predecir el valor de un atributo en una localidad precisa, a partir de valores obtenidos de puntos vecinos. En este caso, este procedimiento les digo que es muy utilizado porque muchas veces vamos a tener valores discretos, valores de ciertos puntos.
Y lo que queremos generar es una cubierta, ¿sí? Es una capa, un mapa, en donde tengamos valores continuos, en donde en este caso sería raster, cada píxel tiene un valor, y cada píxel tendría un valor, ¿ok? ¿Cómo se calcularían los valores de aquellos píxeles donde no se tiene un valor real, un valor de campo? Pues a través de la interpolación espacial. Por eso la interpolación espacial es un procedimiento matemático utilizado para predecir el valor de un atributo en una localidad precisa a partir de valores obtenidos de puntos vecinos. Podríamos decir que este también es un caso de análisis de contexto. ¿Por qué? Porque utiliza los valores de los vecinos, al igual que en el caso de la superficie. ¿Sí? Todos los casos anteriores que hemos visto de superficie. Entonces, en el gráfico que vemos aquí, en estos dos cuadritos que vemos aquí, el de la izquierda están definidas o están por ahí ubicados con un tachecito, una X, muestras o valores puntuales que se toman en campo, que se tienen como un valor real, ¿sí? Entonces tenemos un tachecito con 30, otro con 40, con 10 y con 20. A partir de esos valores, entonces, se va a generar normalmente una imagen raster, ¿verdad? Una imagen raster, en donde, en este caso, el punto que ustedes ven allí, pues podría ser el centro de cada píxel, ¿sí? Y los valores y entonces, ya en la imagen de la derecha, ahí sí ven que ya los valores no son discretos o puntuales como en el caso anterior, ahora son continuos, porque cada píxel va a tener su propio valor. Estos son estos valores son los datos o los valores interpolados, los que se calculan mediante algún procedimiento. ¿Sí entienden esa parte, no? Ya lo hice un poco pequeño para que nos deje ver la parte de hasta abajo que dice: se utiliza para transformar un número finito de observaciones en un espacio continuo. Es lo mismo que les estoy diciendo, que un conjunto de valores discretos los pasamos a valores continuos, ¿sí? Entonces, este es un concepto que se utiliza bastante en sistemas de información geográfica, el cual está relacionado también con algo que se llama autocorrelación espacial. Autocorrelación espacial. Esto de la correlación espacial parte de pues de una regla o de un dicho que se tiene en cuestiones geográficas, en donde se dice que el valor que tenemos en un punto, ¿sí? El valor que tenemos en un punto es muy parecido a los valores de los puntos más cercanos, ¿sí? Y conforme se va alejando de ese punto, el valor puede irse modificando, va cambiando, ¿sí? Entonces, a eso se le llama autocorrelación. Hay una autocorrelación. Es decir, si tenemos un conjunto de píxeles, por decirlo así, y ubicamos un píxel determinado, lo más seguro es que los píxeles que están alrededor tengan valores muy, muy parecidos al del píxel de interés. Pero si nos alejamos un poco más, esos valores ya van a ir variando, ya van a ir cambiándose, ¿sí? Ya no van a ser iguales al del píxel que tomamos como referencia. Entonces, aquí dice, si la presencia de un hecho en un lugar facilita que ese mismo hecho ocurra en los lugares próximos, en ese caso existe una correlación espacial positiva, ¿sí? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario con respecto a esta sentencia que acabo de leer? ¿Qué quiere decir esta sentencia que acabo de leer?
A ver, alguien que me lo quiera explicar con sus propias palabras. Bueno, a mí y a todos los demás compañeros. Hola, hola. Nadie se atreve. A ver, denme un ejemplo. O hagan un ejemplo de esto. Profe, ¿Sí? bueno, a mí se me ocurre como un ejemplo, digamos, las lluvias. Si decimos que, bueno, por ejemplo, en un lugar llueve, sabemos que es muy probable que en los lugares próximos a este lugar pues también vaya a llover. Llueva Es algo igual, que se me vino a la mente. la misma cantidad de agua, exactamente. Pero si por alguna razón la topografía varía, puede ser que entonces que llueva menos, ¿sí? O quizá llueva más. O sea, en sí, pues, aquí lo que estamos viendo es que, como dice, ¿no? La autocorrelación, en este caso, se daría positiva si tenemos un valor en un lugar y vemos que los valores que están próximos a ese valor más o menos se mantienen, entonces hay una correlación positiva, ¿sí? Por ejemplo, bueno, tú hablaste de la variable lluvia, lo mismo puede ser la variable temperatura, lo mismo puede ser la variable pH del suelo, lo mismo puede ser una variable incluso dasométrica, por ejemplo, las existencias volumétricas o el incremento o algún tipo de incremento, ¿no? El medio o el incremento corriente anual. ¿Sí me explico? Cualquier valor numérico pudiese tener este efecto de correlación positiva, siempre y cuando se dé así como aquí está escrito. Si no se diera esa tendencia, entonces sería una autocorrelación espacial negativa, ¿sí? Es decir, si tenemos un píxel y el que le sigue a un lado tiene un valor muy diferente y luego ese tiene otro valor muy diferente al segundo y así se va, en este caso tenemos una autocorrelación negativa, es decir, que no hay autocorrelación, o bueno, o es contrario a la sentencia que está escrita en amarillo, ¿sí? Y autocorrelación espacial cero sería una tercera opción. Yo me quedaría con las dos primeras nada más. O hay autocorrelación o no la hay. Esa sería la negativa. Y la autocorrelación espacial cero es algo así como algo intermedio entre los dos. Pero yo normalmente me quedaría con o sí hay autocorrelación o no hay autocorrelación. Y esto efectivamente depende de la variable que se quiera medir o que se esté tomando en cuenta, ¿sí? Entonces, puede tener una autocorrelación positiva o una autocorrelación negativa. Esto es importante para la cuestión de la predicción, ¿no? De la interpolación espacial. Lo que más conviene en la interpolación espacial, que haya una autocorrelación positiva de la variable que se está analizando. ¿Sí me explico? Para que los datos sean más reales. Se acerquen más a lo real. ¿Sí estarían de acuerdo? Y bueno, hay ciertas variables, por ejemplo, o hay cierto tipo de cubiertas terrestres que pudiesen tener alguna característica y obviamente entre más homogénea sea esa cubierta terrestre, quiere decir que hay una mayor autocorrelación positiva. Entre más homogénea sea esa cubierta terrestre. Si esta cubierta terrestre está como fraccionada, es decir, que hay como islitas en todas partes o cambia cada rato, ¿no? De un lugar a otro cambia. En ese caso tendríamos una autocorrelación negativa, ¿sí?
Esa sería la situación. Bien. Ahora, para poder llevar a cabo estos procedimientos de interpolación espacial, resulta ser que también es en las herramientas de análisis espacial, hay una caja de herramientas que se llama interpolación. Y ahí aparece ese listado que ustedes están observando en este momento. Ya lo hice más grande. Hay la interpolación ITW, hay otra interpolación que se llama Kriging, la Natural Neighbor o vecino natural, SP-Line with Barries, Topo to Raster by File y Trend. Bueno, son diferentes procedimientos de interpolación espacial. Es decir, tenemos diferentes procedimientos de interpolación que podrían variar dependiendo en principio, del tipo de dato. Que estemos trabajando. Si es o de capa, si es raster o es vector. ¿Sí? Esa es una situación. La otra es en función de la precisión que se pudiera estar buscando. ¿Sí? Y incluso hay otras más específicas que se pueden aplicar si tenemos un archivo vectorial que sea punto o bien un archivo que sea línea, ¿sí? Dependiendo si es punto o línea también. Ahí también podrían. O en el caso de tren, genera superficies de respuesta, es decir, superficies que tengan cierta tendencia. Quizás tendencia en cuanto a que vaya subiendo la pendiente o vaya bajando la pendiente, cosas como esas, ¿no? O quizás superficies donde haya una distribución de especies, de flora o de algún tipo de especie, y necesitemos encontrar aquellas superficies donde esa especie se desarrolla más, con mayor vigor o algo así, ¿no? O incluso en plantaciones forestales, puede ser que se haga una plantación forestal en una zona determinada, en un área grande, y puede ser que esa especie se desarrolle mejor, haya mayor sobrevivencia en ciertas regiones. Entonces ahí se utiliza eso de superficie de respuesta. Pero bueno, entonces existen diferentes métodos para hacer la interpolación espacial. El IDW es un acrónimo de procedimiento en inglés, pero ya en español sería algo así como distancia inversa ponderada. Ese es un método que calcula la distancia inversa ponderada. Genera una imagen raster a partir de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos forzosamente un archivo de puntos, con sus valores, obviamente, ¿no? Cada punto con su valor. Y entonces, en este procedimiento, lo que sucede es que se toma en cuenta la distancia que hay de cada uno de los puntos muestrales a un punto que se quiere calcular, a un píxel que se quiere calcular, su valor. Entonces, y además está en función se pondera la distancia. Es decir, si el punto al cual se le quiere calcular la distancia tiene cerca un valor de un punto, y tiene un poquito más alejado otros valores, ese punto obviamente se va a parecer más a los valores de los puntos más cercanos. No sé si me explico. Por eso es que hay esa ponderación. O sea, los que estén a una distancia más corta le darían un valor, o sea, el valor se asemejaría más a esos puntos más cercanos que a los puntos más lejanos. Esa sería la idea de este tipo de ponderación espacial. Hay otra ponderación que se llama Kriging. Esa también es muy, muy famosa, la Kriging. Este es un método más preciso porque regionaliza el cálculo de la predicción de los valores, no solamente por la distancia,
sino aquí también tiene que ver las cuestiones de la dirección que pudieran tener con respecto a un punto, a un punto, a un valor a calcular, los valores de puntos muestrales. Entonces, este es un método más preciso que se basa en algo que se llama variogramas. Estas son gráficas que se generan a partir de calcular la varianza que se pueda generar en un conjunto de valores. Aquí se va regionalizando, se van haciendo variogramas, se van haciendo como regiones, y por eso es más preciso, como que se va segmentando todo el espacio en variogramas, y por eso es que entonces es más precisa la estimación de los valores, de los nuevos valores. Hay otro que se llama el vecino más cercano, o el vecino natural, natural neighbor. Aquí es casi igual que el primero, pero no considera, no pondera, no hace ponderaciones. O sea, le da el mismo peso a los valores que pueden estar cercanos, intermedios o lejanos, ¿sí? Ese procedimiento quizás sería no tan preciso, pero lo existe. SP-line genera una superficie suavizada a partir de un conjunto de puntos. El topo to raster, ya va a ser la hora de salir por eso. Topo to raster genera una superficie hidrológica a partir de puntos, líneas o polígonos. El topo to raster file toma los parámetros desde un archivo, por eso dice by file. Y el trend es la superficie de respuestas que ya les explicaba más al principio. Entonces son diferentes métodos, dependiendo de la información con la que contamos, la precisión con la que queremos generar o trabajar nuestras capas que se van a generar. Le vamos a dejar hasta aquí esta explicación y vamos a analizar la próxima clase, algunos 2 o 3 ejemplos de estos procedimientos. Bien, hasta aquí le dejamos, ya se va. Ya vamos a tomar lista de asistencia, aquí está. También ya si es posible detener la grabación.